Bueno, mira, entonces comencemos, pues. Sí, profesor. Bueno, muchachos, entonces, gracias por estar acá, ¿no? Y digamos, somos pocos, pero bueno. Bueno, el tema, digamos, para ponerlo en contexto, es que la deflación es un fenómeno muy raro en la economía. Es algo que sucede pocas veces. Es como la hiperinflación, que son los episodios de hiperinflación han sido como 70, nada más la historia de la humanidad desde que se conocen las cifras, ¿no? De manera tal, pues, que la economía parece que hubiese sido pensada, digamos, o escrito los principales textos para lidiar con el alza de los precios, perdón, de las variables nominales, ¿no? Que básicamente son los precios. No es común ver que los precios de los bienes disminuyan. Y eso es la deflación, cuando hay una disminución, digamos, sostenida de los precios, ¿no? Así como la inflación es un alza sostenida de los precios, la deflación es un alza sostenida también de los precios. O sea, no suele ocurrir, salvo en bienes como los commodities, los precios de las materias primas, entre otros, que sí experimentan alzas y bajas. Por ejemplo, el petróleo este año ha caído más de 30%, 40%, o cualquier otro metal. Entonces son en coyunturas muy específicas, muy puntuales, y de precios también puntuales, no todos los precios, donde se ve ese fenómeno de que los precios disminuyen en lugar de aumentar, ¿no? Los precios pueden estar estables, caer o aumentar. Lo común es que los precios aumenten, bueno, porque hay más demanda, la población está aumentando, las monedas sufren depresión, los precios suelen caer. Y eso solamente las experiencias conocidas de los años 30, 30 y tanto en los Estados Unidos, y luego en Japón en los 90, ocurre en un contexto en el cual la demanda agregada sufre una caída significativa. El caso de la crisis de los años 30, que se extendió del año 29 al año 32, es claro ejemplo de ello, de una economía en la cual la demanda se derrumbó producto de un pánico financiero. Todos los operadores en los mercados de valores vendiendo sus acciones ante un pánico y los precios cayendo y volvían a caer, entonces se ven cayendo en una caída que hace que los precios bajen, ¿no? En ese contexto en el cual los precios están cayendo, ahí lo que ocurre es que entonces hay una demanda muy alta, casi infinita, de la demanda por dinero. La demanda por dinero cae muchísimo, la demanda por dinero se incrementa sustantivamente, y digamos, al expandirse la demanda de dinero, la gente empieza a atesorar y la gente no gasta. ¿Y no gasta por qué? Porque, bueno, prevé que los precios van a seguir cayendo. Así como tú compras cuando anticipa que los precios van a subir, cuando ves una deflación o precios estables, bueno, tú aguantas la demanda, esperas, ves, evalúas, y eso encadena un ciclo en el cual la demanda disminuye, en consecuencia el ingreso también disminuye, la demanda vuelve a bajar y los precios siguen ese ritmo de caída. En ese caso, por general, se entra en una situación que Keynes llamó la trampa de la liquidez, que es que la curva de demanda de dinero se hace muy asintóticamente tendiendo a cero, ¿verdad? Y por más que los bancos centrales tratan de expandir la oferta monetaria para crear estímulos, bueno, las tasas de interés llegaron a un punto en el cual ya no bajan más, pues la gente prefiere demandar el dinero. Entonces, suponte la curva de demanda de dinero, entonces asintóticamente empieza a converger, a hacerse ¿cómo llaman? Muy plana, y en consecuencia, cuando el Banco Central trata de estimular la economía incrementando la oferta, pues la tasa de interés no responde porque ya es suficientemente baja
y de esta manera, pues, no hay forma de estimular la economía porque las tasas de interés, pues, que es el mecanismo tradicional para expandir la cantidad de dinero, para expandir la actividad económica mediante bajas las tasas de interés, no es efectiva. Y lo que se probó en los años 30 es que la política monetaria es totalmente ineficaz, inefectiva, y entonces se recurrió a una política fiscal muy expansiva, financiada o sea, un déficit fiscal significativo, financiada con expansiones monetarias igualmente, pero que básicamente fue el gasto el que fue adelante mediante un programa de obras públicas monumental dirigido pues en los Estados Unidos por la administración de Franklin Delano Roosevelt, que se llamó el New Deal, en inglés, el New Deal, New Deal. En español se llama Nuevo Trato, que básicamente fue darle plata a la gente para que gastara, darle subsidio a los desempleados para que gastaran, un plan masivo de construcción de obras para reanimar la economía y lo que se llama cebar la bomba. Es decir, cebar la bomba es darle un impulso a la bomba para que la bomba traiga el agua y la bomba entonces agarre la autonomía para seguir ella misma, ¿cómo se llama?, extrayendo el agua. Eso es lo que se llamó cebar la bomba, es decir, da un primer impulso, la economía empieza a demandar más bienes, la demanda se incrementa, el empleo aumenta, el consumo aumenta, entonces la economía empieza a moverse por sí misma, ¿no? En esos años había una facilidad para hacer eso, relativa, y venía del hecho que la economía tenía poca deuda, no estaba endeudada. Y entonces había espacio fiscal para que los gobiernos gastaran basados en el endeudamiento. Y todo el endeudamiento lo absorbía la economía sin mayores problemas. Y no había presión inflacionaria porque justamente la economía tenía grandes capacidades ociosas que cualquier incremento de gasto se cubría pues con el aumento de esas capacidades sin generar grandes presiones inflacionarias, que fue lo que ocurrió. Y luego pues el gran despegue vino ya con la guerra, la situación ya en los años 35, 36 ya se había resuelto, la economía empezaron a crecer y vino luego la expansión que le dio la Segunda Guerra Mundial, bueno, donde la industria del acero, los metales, el textil, todo lo que significó ese impulso gigantesco de la guerra, terminó de sacar la economía de la recesión en la cual está, de la depresión en la cual estaba. Por cierto, no hay una definición clara de depresión, más sí de recesión. Recesión es cuando la economía cae durante 3 trimestres seguidos, 3 trimestres consecutivos de caída, pero depresión no hay una definición exacta, pero claramente una economía que tiene 5 o 6 trimestres cayendo ya no es una recesión normal, es un cuadro depresivo como el que tiene Venezuela, que tiene ya 6 años sin crecimiento, más bien de contracción. Ahora, el tema está en que ahora estamos en una situación en la cual Europa desde hace un tiempo está amenazada por una deflación, los precios no suben, el Banco Central Europeo se fijó como meta una inflación ¿cómo llaman?, de máximo de 2%, pero en ese caso la meta se ha incumplido, la inflación ha estado cercana más bien a cero, muy cercana a cero, justamente por esa demanda insuficiente que hay en la economía. Estados Unidos tiene una tasa de inflación aceptable de 1,5%, pleno empleo, y vino la situación del COVID. El COVID descuadró todo. En la economía entraron en ese ciclo, pues, en Europa, una inflación cercana a cero. Están coqueteando con la hiperinflación. Hay una manera también en la cual se usa mucho en Europa para medir la inflación, que se llama la inflación básica o la inflación core, en inglés, core, C-O-R-E, core, básica. En Venezuela se llama núcleo inflacionario, que es que excluye los elementos volátiles para medir un poco la tendencia más dura, más firme de la economía. Aún con eso, la inflación no pasa del 1,2%. Están allí en el borde de una situación prácticamente cercana a una inflación cero, y las tasas de interés también están cercanas a cero. Ahora, en un contexto de ese tipo, la pregunta es cómo se saca la economía de un proceso cercano a una inflación cero
y eventualmente de una situación de depresión de la economía. Obviamente, la política fiscal allí ha probado ser ineficaz. Los bancos centrales expanden la cantidad de dinero y no logran motivar la economía. Allí, pero sigue siendo el instrumento, la herramienta tradicional. Entonces, generalmente lo que se hace, aplica una política combinada fiscal y monetaria, ¿verdad? Procurando expandir la economía y que esa expansión de la economía produzca una depreciación de la moneda. Al generarse una depreciación de la moneda, se generan expectativas de inflación y la gente sale del letargo en que está, bueno, porque anticipa que los precios van a subir y empieza a comprar bienes. Eso lo ha hecho Japón, tratando de depreciar el yen para estimular tanto la demanda externa como crear incentivos para que la población salga a comprar en el entendido de que una depreciación del tipo de cambio motiva el consumo en la medida en que se espera una inflación mayor. Por cierto, cuando hay deflación, uno de los efectos de la deflación es que las tasas de interés reales aumentan mucho, se hacen muy altas. La explicación es que la tasa real de interés es igual a la tasa nominal menos las expectativas de inflación o menos la inflación esperada. Entonces, si una inflación que es negativa o cero, si ponte que es negativa, entonces lo que le está es sumando la inflación. Entonces, con lo cual las tasas de interés se hacen elevadas, ¿no? Contrario cuando hay inflación, que la tasa de interés real se hace más baja y motiva el gasto. Bueno, el hecho es ahorita que los países se dejaron de cuento, no hay grandes problemas con expandir la economía. El problema de fondo ahorita es que el espacio fiscal para hacer un gasto más agresivo está limitado porque ya la economía está muy endeudada. Es el caso de Europa, donde las economías tienen tasas de la relación deuda-PIB que supera el 100%. En Estados Unidos, esta expansión monetaria son por lo menos 12 puntos del PIB, cuidado que más. Pero es preferible esto a una economía que entra en un estado de letargo, sin crecimiento, la gente sin consumir, y bueno, las empresas parando su actividad, creando desempleo, y eso ayuda a que se retroalimente las expectativas de deflación. Entonces, ¿cuál es la terapéutica ahorita? La terapéutica ahorita es la que está en el libro, una mezcla agresiva de política fiscal y monetaria, tratando de que la moneda se deprecie adicionalmente y obviamente eso estimula la economía, pero no todas las monedas se pueden depreciar. Por si todas las monedas se deprecian, entonces estamos en un mundo bizarro, porque se deprecian contra el quién. El dólar se deprecia contra el euro. Y todas las monedas, digamos que se deprecian. Entonces, alguna tiene que apreciarse. Entonces, eso tampoco parece ser la solución. Entonces, porque todas las monedas no pueden depreciarse, porque unas están relacionadas con otras. Pues bien, entonces, esa es lo que está haciendo ahorita los llamados paquetes de ayuda fiscal, financiados a mano, compañeros, con el instrumento al cual recurren todos los gobiernos cuando tienen la soga en el cuello, que es el Banco Central. Con la ventaja que aunque no teniendo espacio fiscal, porque la deuda es muy grande ya con respecto al PIB, las economías no están generando expectativas altas de inflación. Y el día que la generen, eso va a ayudar a que la economía se reactive, porque el consumidor va a salir a la calle a adquirir los bienes en anticipación que los precios vayan cayendo. Y es una política que está aplicando en los Estados Unidos a la pequeña y mediana industria, a las grandes, a los cheques a la familia por $1.200 mensuales por 3 meses. En Europa igual, los programas del Fondo Monetario, en fin, todo está diseñado ahorita para que las economías salgan de ese estado, pues, de postración en el cual se encuentran. Bueno, un poco esto es lo que yo quería comentarles. Entonces vamos a ver cómo ven ustedes las cosas, si la ven, cómo la ven, pues, cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esto. Ajá. ¿Cómo? Buenas noches, Adelante. profe, ¿cómo está? ¿Me ¿Quién es? escucha? ¿Quién es? Lisette. Hola, Lisette. adelante. Profe, una Dígame. preguntita, si se aplican, si se devalúa la moneda y se aplican todas esas políticas, ¿se pudiese pasar de una deflación o correr el riesgo de pasar de una deflación a una hiperinflación en corto tiempo? No, yo no veo eso ahorita.
No lo veo porque, digamos, el mundo está lleno de productos con la productividad ha aumentado de manera apreciable en el mundo. Está la competencia de China, la competencia de los países asiáticos con productos terminados muy baratos. Eso tiene la competencia internacional tiene un efecto de contención de los precios, ¿no? Tú no puedes subir las camisas, no puedes subir digamos, ¿no? ¿Cómo llaman? Los bienes de consumo porque tienen la competencia internacional que es muy fuerte. Y los países tratan de seguir mercado y lo hacen, esa consecución de mercado, digamos, con precios más bajos. Ahora, en un país latinoamericano, cuya moneda no es de reserva, como todos los países latinoamericanos, una expansión monetaria agresiva sí puede llevar a un proceso inflacionario. Pero no veo eso que puede pasar en Europa o en Estados Unidos. Pues esas monedas, el euro y el dólar, son monedas que son muy demandadas en el mundo y hay una demanda por esa liquidez. Ahora, causaría un problema cuando el mundo empieza a repudiar el dólar o el euro, y eso no es lo que yo veo ahorita. Profesor, permiso. Regulo pregunta. Profe, una pregunta. ¿Cómo se logra estimular a una economía en un estado de deflación? Usted comentó que la tasa de interés pertenece baja al Banco Central, no la estimularía. De forma que se eleve, ¿cómo juega el banco o gobierno con las expectativas para estimular la economía en estos casos, sean expectativas racionales o en dicho caso adaptativas? ¿Hasta qué punto en una economía puede depreciar una moneda en esos casos, profe, solo hasta el momento en que la economía se active? Bueno, la manera de estimularlo es como les dije. O sea, ¿qué hace el gobierno? El gobierno emite unos bonos, se llaman bonos de la deuda pública. Esos bonos los compra el Banco Central. El gobierno tiene la disponibilidad ahora financiera y empieza a gastar en obras, a hacer transferencias a los hogares. Otra cosa que puede hacer el gobierno es darle crédito a las empresas directamente, como se hizo con la crisis financiera. Entonces, esto es el mecanismo típico. El Banco Central le compra los bonos que emite el gobierno, se expande la liquidez, sale a la calle, se transforma en consumo, el consumo se transforma en producto, el producto se transforma en ingreso y en demanda, y la economía empieza a moverse. Claro, el problema está en que las tasas de interés son tan bajas. ¿Por qué es lo que ¿qué es lo que hace una persona cuando va a comprar un bien durable? Bueno, el financiamiento. O sea, el financiamiento. Entonces dice, bueno, las tasas de interés son tan bajas que puedo comprar un carro pagando 2% de interés, como en Estados Unidos y Europa, 2,5%. Una tasa muy baja. El problema está en que si no tengo seguridad de que voy a tener empleo, la tasa de interés puede ser muy baja. Pero yo no voy a adquirir el carro porque, aunque sea baja, no tengo que pagarlo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno dice, bueno, yo te voy a pagar. Yo te voy a asegurar que tú tengas un ingreso para que tú compres y se estimule la economía. Y ese es el proceso por el cual la economía empieza a moverse, por el gasto público. Ahora, hay que tener cuidado con eso. En un país que tiene ya una inflación medianamente elevada, como Argentina o Venezuela, una expansión de esa naturaleza puede ser un problema. Insisto, no lo es aquí en Estados Unidos ni lo es en Europa, pero hay países donde sí es un riesgo enorme. Ok, permiso, profesor. Omar Bentancur pregunta, ¿cómo despreciar el euro sin hacer uso de los instrumentos básicos de política monetaria? ¿Se requiere refinanciamiento monetario del déficit como en la crisis hipotecaria de 2007-2010? Sí, claro. ¿Qué es lo que hace? El Banco Central Europeo emite más euros, ¿verdad? La tasa de interés del euro baja, porque se incrementó la oferta monetaria. Eso hace que al bajar la tasa de interés, los que tienen euros vean la alternativa de invertir en una moneda donde el rendimiento es mayor y los capitales empiezan a salir, y eso hace que la tasa de cambio del euro se deprecie contra el dólar o contra cualquier otra moneda, porque hay expectativas de depreciación, porque hay liquidez dispuesta a comprar otras monedas. Entonces la tasa de cambio del euro con otra moneda se deprecia porque las tasas domésticas son muy bajas, entonces los capitales salen al exterior o quieren salir al exterior con un rendimiento mayor. Entonces la gente sale de los euros para comprar dólares, para comprar yen, para comprar yuan o cualquier otra moneda, y eso hace que se deprecie el euro. Ese es el mecanismo. Ok, permiso, profesor. Gabriel Guzmán, buenas noches, profesor. ¿Se puede llegar directamente a una depresión sin pasar por reversión? ¿Por? Reversión. ¿Qué es reversión? Gabriel, si gusta puedes
Perdón, recesión, se equivocó. Recesión. Ajá, se equivocó. No, no, sí. No. La depresión está antecedida por una recesión siempre. O sea, lo primero que hace es que la economía se contrae, porque la demanda está floja, la demanda está débil. Entonces, la economía, ahora, cuando esa contracción o recesión se va acumulando en el tiempo, ahí la economía entra en depresión. Por eso hay que sacarla antes de que entre en depresión, en el estado recesivo cuando está iniciándose. Hay que meter la inyección rápida de política monetaria, fiscal y monetaria fuerte para que evitar entrar en recesión, en depresión. Pero la recesión es la antesala de la depresión, claramente. Profesor Osvaldo Guedes pregunta, si todos los países intentan devaluar su moneda al mismo tiempo, la devaluación real al final de todos será cero. Sí, claro. Entonces el problema de reactivar la economía se vuelve muy difícil o será increíblemente lento. Sí, es así. Si todos los países devalúan, alguien tiene que revaluar. O sea, si el euro se deprecia, el dólar se deprecia, ¿contra qué se deprecia? O sea, tiene que ser una moneda que se aprecia, porque hay muchas monedas. Por eso es que mucha gente ha planteado, especialistas, que tiene que haber una coordinación, así como la OMS coordina los efectos, los esfuerzos para el tema de la pandemia, tiene que haber una coordinación de políticas que no es fácil, porque cada gobierno tiene sus propios intereses. Entonces, Estados Unidos no le hizo caso a nadie y se fue adelante. Mientras los europeos estaban discutiendo qué iban a hacer, ya Estados Unidos ya había aprobado el paquete de $1 trillón para ayudar a la economía. Y después los demás que se arreglen, ¿no? Pero ciertamente tú no puedes bastar toda la recuperación en la depreciación. Tienes que hacer una mezcla de políticas fiscales, porque no solamente es que la depreciación, es que hay expectativas de depreciación que son distintas, porque a lo mejor las expectativas no se materializan, pero basta que la gente piense que se va a depreciar para que el consumo empiece a moverse. Permiso, profesor. Omar primero, Omar Bentancur. ¿Qué política deberían implementar las economías latinoamericanas con libre cambio ante la expectativa de una expansión masiva de la oferta monetaria en Europa y en Estados Unidos? Bueno, eso en los países latinoamericanos la tienen muy difícil porque el espacio fiscal es limitado, ellos no pueden emitir deuda en moneda, en deuda externa en su propia moneda. Por ejemplo, los europeos pueden emitir euros y lo compra el mundo. Los americanos emiten euros y la compra el mundo, pero los argentinos emiten pesos y no lo compra el mundo. Lo compran los argentinos y si acaso. Tal vez Chile o Perú pueden emitir sus propias monedas, son países más estables ahora. Colombia tal vez, o Brasil, y el mundo se la puedes comprar, emisiones en pesos, porque cuando tú compras una emisión en pesos argentinos, el problema es la devaluación. Cuando te vayan a pagar, te van a pagar una moneda que no vale nada. Parece que tú no quieres esa emisión, quieres una moneda estable. Ahora, si estos países hacen una expansión monetaria global, entonces los países latinoamericanos se pueden resultar beneficiados. ¿Por qué? Bueno, porque la economía se van a recuperar en Europa y en Estados Unidos y en Asia, y eso va a ser insumo y demanda externa para los países latinoamericanos que exportan hacia esos mercados. Entonces van a vender más carne, van a vender más trigo, van a vender más maíz, van a vender más carro, van a vender... O sea, es una expansión global de la economía global y las exportaciones empiezan a mejorar. Ese sería el mecanismo. Osvaldo Guedes, profesor. Muchos bancos centrales han estado inyectando cantidades titánicas de liquidez. ¿Cómo se evitará la inflación cuando la economía se reactive? Porque ese dinero inorgánico estará allí disponible. Sí, pero un momentico, ya va. El dinero está ahí, pero es que la gente también lo está demandando. La gente no lo está sacando para comprar euros, los europeos, perdón, dólares los europeos, se deprecia el euro y los americanos comprando euros. No, esos son demandas de dinero, que es un dinero que la economía está generando porque la economía empezó a crecer. El problema puede gravarse y puede ser un problema si la economía no crece. Si la economía no crece, queda una liquidez muy grande flotando allí respecto al tamaño de la economía. Ahí está el problema. O sea, que la demanda de dinero no se recupere suficiente, entonces hay una oferta de dinero excesiva que puede causar un problema inflacionario.
Emily Ravelo, profesor. ¿Cuál podrían ser los efectos sobre la deuda en los países con las economías más grandes? El efecto de la deuda es el efecto que puede ocurrir aquí o allá en esos países, es que llega un momento en que el público ya no acepte más deuda, porque están muy endeudados los países. La deuda pasa el 100% en casi todo. O sea, la deuda es más grande que el tamaño de la economía. Entonces, si el público empieza a repudiar la deuda, el gobierno le va a costar colocarla, ¿no? Y él no puede colocarla, no se va a poder financiar. Ese es el problema, que se satura la economía de deuda, que no era lo que ocurrió en los años 30, donde había deuda muy baja y los gobiernos podían darse el lujo, la licencia de emitir mucha deuda porque no era la deuda un problema, pero ahora la deuda sí es un problema. Profesor, ahora mi pregunta. Se ha criticado mucho a la Fed de que ha hecho, digamos,